Mesa Central. Saludamos para empezar Mesa Central a nuestra mesa de periodistas y le damos la bienvenida a quien se integra nuevamente, parte de la familia. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos a todas las mamás, empezando por la mía, las de ustedes. Absolutamente, absolutamente. Quique Mujica, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. También, bueno, saludo a las madres, a la mía también. No, y muy bien. También me costó llegar, ¿ah? Costó, ¿ah? Sí, además me pasé y tomé el túnel San Cristóbal, no sé por Sí, qué. hay que salir con tiempo, con Hay que salir con paciencia. tiempo. ¿Cuál es el titular? ¿Qué nos vienes a contar hoy día, Angélica? De lo que está comunicando el gobierno. Lo que vimos esta semana es que el presidente Boric salió al ruedo, pero también podemos hablar de quién se replegó y quién quiere recuperar su lugar esta semana. Sí, que ha sido también ahí objeto de análisis. Quique, ¿qué nos traes tú? Mira, estamos a puertas de terminar el proceso del Pleno que pasa a la armonización de la Constituyente y aún hay un tercio, no sé si ustedes consideran que es poco o mucho, un tercio de personas que se declaran indecisos, o sea, no están decididos si aprueban o rechazan, teniendo en cuenta que el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Pero, si ustedes ven el despliegue de las figuras políticas, ya están jugados por el apruebo o el rechazo y ya se están jugando sin el texto definitivo. ¿Te acuerdas que todos decían, Exacto, vamos a esperar el texto? Y ya empezaron apruebo o rechazo y les voy a contar quiénes son ese 30%, porque de eso se desprende cómo van a salir las campañas a convencer a ese 30% que opte por una o por la otra salida. O sea, van a ir todos por ello. Los indecisos por ello. que son claves Sí. para definir si se aprueba o rechaza este borrador de nueva Constitución. Pero, Angélica, tú nos contabas estrategias nuevas en la moneda, un presidente que se despliega después de algunos días de silencio y una ministra del Interior que también quiere intentar volver a ser protagonista. Así es, lo que vimos esta semana entonces es otra vez al presidente, ahí saliendo en escena. Se acabó ese presidente del comienzo que se acuerdan que se paseaba por la moneda como con un libro, Sí, o se asomaba ponía sí, en el segundo piso. y miraba Sí. las conferencias de prensa, y entonces los periodistas no sabían qué hacer porque había presidente de observador de las conferencias de prensa que otros daban en la ¿Te acuerdas que moneda. Jackson una vez dijo, me puso nervioso el presidente? Pues empezó a mirar para arriba, si está quién está arriba, y era el presidente el que estaba arriba. Bueno, eso esta semana se acabó. El presidente habló hasta por los codos, rompiendo este esquema inicial que era para dejar desplegarse a sus ministros y ministras. Quería que como que los ministros y ministras pudieran brillar, y ahí se topó con un pequeño problema, que es que la principal llamada a cumplir ese papel, la jefa de gabinete, la ministra del Interior, Isquia Siches, no había logrado llenar ese vacío. Fue más eso que las encuestas. Las encuestas en general, independiente de la encuestadora que tú mires, todas las encuestas muestran que el gobierno, la tendencia es una caída en la aprobación del gobierno, un aumento de la desaprobación y del propio presidente. Pero se supone que al presidente las encuestas no lo ponen tan nervioso. Él las mira, las analiza, pero no cambian su curso de acción. Eso es lo que te dicen en la moneda. Pero sí, lo que empezó a pasar es que el vacío, los errores de la ministra empezaron a dejar un vacío, esto como el llamado control de la agenda. ¿Quién está controlando la agenda? O sea, si era el gobierno el que está poniendo los temas o era los medios, los políticos, los parlamentarios. Entonces hubo que salir a llenar ese vacío. Sale el presidente, que dio entrevista, ahí hubo un diseño. Dio una entrevista el domingo en La Tercera, porque la ministra Siches ya había dado una entrevista en el Mercurio, dio una entrevista en TVN, el canal público, dio una entrevista después en La Semana en Cooperativa larga, 67 minutos, sí. Y como ellos también hacen un énfasis importante en no privilegiar solo a los medios tradicionales, sino que también a los alternativos, a los medios regionales, habla en su gira a Magallanes, habla con distintos medios regionales. Le habla a su público también. Angélica, te iba a preguntar sobre las encuestas, porque es cierto, no es que mueva la aguja para el gobierno, pero los analistas han llamado la atención respecto al desgaste, porque es natural que haya una luna de miel. Todos los gobiernos anteriores vivieron eso y viene una caída generalmente después de los 6-7 meses. En este caso fue mucho más acelerado. Muy rápido, ya, pero es que yo te voy a decir algo en relación a las encuestas. Este gobierno tiene como una cosa, como siempre ha dicho, oye, las encuestas no son lo que nos mueven, y el presidente, él ha estado arriba, ha estado abajo, o sea, sabe de eso. Pero el problema es que cuando tú eres presidente pasa algo distinto, porque no importa que a ti no te importen tanto las encuestas, a los que te rodean les importan. Claro. Y cuando tú tienes, o sea, el indicador aprobación presidencial, básicamente lo que dice es cuánto vale estar cerca tuyo o cuánto costo pagas por alejarte. ¿Cuánto vale la foto? Claro, y eso en un Congreso como el que tenemos, en que la mayoría no están claras, en que son bien móviles la mayoría, importa, porque los parlamentarios sí ven que entonces desordenarse no es tan caro en relación a lo que te pide el gobierno. Entonces importa lo que pasa en las encuestas, más allá de cuánto les importa dentro de la moneda. Bueno, se dio para el quinto retiro. Basta ver la actitud que tenía
la clase política con un Piñera cuando estaba 6%. post-mineros Claro. cuando estaba abajo. Totalmente distinto. Mira lo que pasó esta semana con la presidenta del PPD, que no va a la reunión del comité político, porque están molestos en el PPD por cómo se han generado las relaciones de la coalición. Bueno, ¿tú crees que si el presidente estuviera con 50, 60% de apoyo, No lo se hace. restaría de la reunión? Bueno, entonces, presidente lo tenemos muy activo llenando ese espacio, habla mucho, y una cosa de las que se analizaba dentro del Moneda es que, está bien, logró dominar la agenda, pero se abrió a hartos flancos. O sea, acuérdense que después del domingo, cuando habla de que están pensando en un plan B para la constituyente, el lunes tiene que partir con una conferencia de prensa muy temprano, como no rectificando, pero aclarando lo que había dicho en TVN, porque venía la reunión del comité político y venían los presidentes de los partidos medio nerviosos con estas declaraciones. O este anuncio que hace de un acuerdo de seguridad nacional, después de hablar con el presidente de la UDI, Javier Macaya, que va a estar en el próximo bloque. Pero en el fondo, en la Moneda estaban corriendo en círculos porque estaban tratando de darle contenido a un anuncio que sacó como un poquito como un conejo del sombrero el presidente. Entonces tiene eso. ¿Y qué pasaba mientras tanto con otros actores de la Moneda? El presidente habla. La ministra Vallejo es la que previo a esto había estado un poco llenando el espacio que había. Bien evaluada transversalmente. Muy bien Y evaluada. con alto conocimiento. Con mucho conocimiento. Mucho conocimiento, sí. Y bastante, o sea, pareciera que a la que le ha resultado más fácil acomodarse en su nuevo cargo, el tránsito desde ser dirigente estudiantil a diputada y ahora a ministra. Ya, pero y incluso además la ministra vocera empieza a acompañar a la ministra Siches en sus propias vocerías. Eso fue la semana pasada. Claro. Y el problema es que eso se empieza a convertir en un problema. Ustedes acá O sea, la semana pasada... la solución pasa a ser un problema. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Primero, ustedes acá la semana pasada comentaban con la Claudia Álamo, ella habló largo de la figura de la ministra Siches. Empieza a aparecer la ministra Vallejo como... La gente empieza a decir, oye, pero ¿por qué la ministra Vallejo está chaperoneando a la ministra Siches? Adentro de la Moneda genuinamente creían que esto se veía súper sororo. Como que eran un equipo, pero para afuera mucha gente empezó a decir, ¿por qué la ministra no puede andar sola, la ministra del Interior? Exacto. Había además un lenguaje no verbal que fue analizado Exacto. a fondo respecto a las caras o los gestos que le hacía la ministra Vallejo respecto a que no vaya a cometer otro error no forzado. No Le vaya contestaba a veces hasta las preguntas. Exacto. Ya, bueno, ¿qué pasó con eso? Eso empezó a ser incómodo, empezó a alimentar como cagüines. Se habla de tensiones, etcétera, pero también pasó que se empezó a hacer un contrapunto, como la ministra que no se equivoca y la ministra que se equivoca. Empezó a haber una tensión y eso quedó bien graficado en una portada de La Segunda del viernes pasado. Yo les quiero decir que en La Segunda en la Moneda leen con mucha atención La Segunda, a mí me impresionó. Y Twitter. No, además de Twitter, La Segunda. Twitter y La Segunda. Ya, y esa portada de La Segunda en que sale la ministra que no se equivoca, la ministra pareciera que la CGGO va ahí como que dicen, tenemos que cuidarnos de esto. No puede empezar a parecer como que hay una protagonista. Nosotros lo que nos gusta es el trabajo en equipo y la ministra Vallejo, que también tiene cierta experiencia, dice, me están haciendo subir para dejarme caer. Entonces, lo que vimos... Que tiene lógica. Tiene lógica. Tiene lógica. O sea, no brillar tanto... Porque además a ellos les importa, a ellos y ellas en el gobierno les importa mucho esta idea de que se vea un trabajo colectivo. Claro. Que nadie se arranca con los tarros, por decirlo de manera Que tiene una coloquial. lógica muy política lo de la ministra Vallejo, en el sentido no tan cerca para quemarse ni tan lejos para enfriarse. Que en política es bueno Es bien decir, importante. sabe que estoy bien, pero puedo estar peor o puedo bajar, es decir, no me expongo tanto. Y No me tiene apuro lógica tampoco. porque lo que encontró la ministra Vallejo, a diferencia de la ministra Siches, encontró el tono. Total. Que es súper difícil, además. Es difícil y no cometer errores, y eso es, básicamente. Eso. No Se cometer trata de errores. no cometer errores. Está invicta, decía la buena. No ponerse creativo. Y en ese contexto ella esta semana decidió que como que se replegaba, se echaba un poquito para atrás. Si ustedes se fijaron, ya no hubo vocerías en conjunto. O sea, hubo una en que aparecieron todo al final de la semana con el ministro Jackson, con el ministro Cera, pero ya no hubo esta cosa que salían las dos juntas. Y además ella estuvo bien activa en redes, como siempre, es muy activa la ministra Vallejo en redes, pero apareció menos también para dejarle espacio al presidente. Y eso se notó también en las redes, porque en las redes, aunque ella posteaba, se habló menos de la ministra Vallejo. Eso Ahora, me mostraba Andrés Azócar, que se dedica a hacer seguimiento de redes desde UBIC, me mostraba eso, que se habló menos de Camila. Exactamente. Ahora, lo del presidente, estas semanas donde, entre comillas, desaparece, que es lo que tú decías, aparecía con un libro, aparecía mirando al suministro, eso también, evidentemente, es una estrategia de despliegue, que se conocieran sus ministros.
eso termina probablemente cuando culmina la instalación, que el gobierno dice termina este periodo, pero también tiene que haber una mirada respecto a los costos que tuvo, ¿no? Tuvo costos porque, bueno, es que lo que pasa es que no salió como esperaban que saliera, que era que todos se lucieran. Y ahí llegamos nuevamente a la figura de la ministra Siches, que esta semana su plan era como volver. Ella ha estado en las últimas semanas reforzando sus equipos, o sea, ha entrado gente de partido en distintas áreas del Ministerio del Interior, y también ella se ha estado como sometiendo a un entrenamiento en términos comunicacionales. Entonces, eso tenía que dar fruto esta semana y venía ella con una agenda muy desplegada. O sea, el martes presentaba la agenda legislativa en el Congreso, en términos de seguridad, y el miércoles estaba este anuncio de despliegue de carabineros en distintas comunas por el país, además de las cosas de la propia contingencia que lo obligan a usar los camioneros, una serie de cosas. Ya. Y todo eso se vio un poco arruinado porque se acuerdan que no se pidió, después de lo del caso Meix, el domingo pasado, no se pidió la prisión preventiva de los 2 primeros detenidos. Exacto. Y esto generó gran escándalo porque el Ministerio del Interior no había pedido a sus abogados que pidieran la prisión preventiva. Que igual, Angélica, fue una decisión bien inexplicable. De hecho, está el momento aquí, que no sé si lo viste, cuando la jueza le pregunta. Le dice, exacto. Y la jueza, yo pensé que me iban a pedir la prisión preventiva. Y la jueza inteligentemente diciendo la verdad, que voy a dejar constancia de que acá, que yo no estoy de acuerdo con esto, para que después no digan los jueces son laxos, es problema de la justicia, no del fiscal. No, ella dijo, ok. Claro, le llama la atención y lo deja en ese audio. Y vinieron las críticas sobre todo el fin de semana. Y generó mucha molestia esto, porque era otra vez el Ministerio del Interior en el centro de la noticia. Bueno, y entonces al parecer eso desencadena otra reacción, que es que alguien en La Moneda dice, alguien tiene que pagar, alguien del Ministerio del Interior tiene que pagar por estos errores. Y entonces se filtra, aquí probablemente queriendo apurar eso, se filtra esto de que el jefe de gabinete de la ministra del Interior, Roberto Stay, había renunciado, se le había pedido la renuncia. Eso fue en la tarde. El martes. Que fue, yo lo leí en CNN, en la tarde. Claro, salió en CNN primero, yo creo que y daban primero, la versión que le habían pedido la renuncia. Ya era un hecho, Claro. o sea, que ya se le había pedido la renuncia. Después sale en otros medios, sale en La Tercera, en distintos medios, y pasan horas antes de que esto se aclare, porque finalmente no se concreta esa salida. Y entonces empiezan a cambiar los titulares. Es verdad, no se concreta, hubo presiones, se transforma en tema para la gira del presidente Magallanes. Una de las preguntas que le hacen es sobre Roberto Stay, que, digámoslo, Angélica, es un hombre que viene acompañando a Isquia Siches desde el colegio médico y sobre quien recaen las críticas por los errores de la ministra. De alguna manera se vio como la parte más delgada del hilo, ¿no? Claro, lo que pasa es, claro, es un médico oncólogo, entonces como que representa esto de que la ministra llegó con el Colmet, Exacto. que no llegó con actores políticos, que han ido llegando, pero la verdad es que los errores, atribuírselo al jefe de gabinete es un personaje con influencia, pero no es el ministro. Pero bueno, entonces desde La Moneda pasó algo raro, que es que empieza a circular o sea, no es rumor, aparece titulares y se demoran mucho en salir a desmentirlo. No, nadie sale a decir que no es verdad, entonces pasan horas, cambian los titulares, que parece que era una filtración. Muy largo, al punto de que, como tú dices, finalmente terminó el presidente al día siguiente hablando de esto. ¿Por qué el presidente, de que él no le saca a los jefes de gabinete? Básicamente lo que dice, yo no me intervengo en los equipos de mi equipo de trabajo, tienen plena confianza, no tengo problemas con la ministra Siches en este sentido. Y la ministra, perdón, siendo domingo, está ahí... ¿Dónde sigue, está ahí? ¿Dónde está ahí? Está ahí en su mismo cargo de siempre. Sigue todo igual. Sigue siendo el jefe de gabinete. Sí. Con harto fuego amigo, sí. Con harto fuego amigo. Que eso es lo que reveló también, que hay harto fuego amigo en La Moneda. Siempre hay. La política es parte sustancial, el pelambre, las puñaladas por la espalda, eso es parte de la política. El que se sorprende de eso... Sí. Es Cándido, por decirlo de alguna manera elegante. La ministra Siches, al confirmarlo, horas después dice, lo que me sorprende es la filtración. Ahí también hay un dardo interno, ¿no? ¿Quién nos hizo esta filtración? La ministra hoy día viene entrevistada en el diario El País de España, como evaluando cómo ha sido su proceso de instalación. Y una de las cosas que dice es, yo no estoy acostumbrada a la política como tipo House of Cards, porque no estoy... Pero la política sabemos que es así. Es así la política, podría ser peor. Y va a ser peor siempre. Seguramente. Ya, pero entonces, ¿qué pasó? Que este episodio de la filtración le terminó arruinando a la ministra un poco como su vuelta. De hecho, por ejemplo, en la pauta del miércoles en que estaba la ministra anunciando el despliegue carabinero, estaba Daniel Jadwe en La Moneda, que igual era un momento que Daniel Jadwe... Nadie se dio cuenta porque estaban todos preocupados de que desmintiera o no
de si su jefe de gabinete se había ido. Ya, entonces... Era el primer cariñito dejado después de todo lo que pegó Exacto, desde Cuba, además. era un momento, estaba en la Ah. moneda. Bueno, así, cuando estuvo en el Senado, tuvo buena evaluación su visita al Senado. Incluso la senadora Yana Proboste dijo, yo creo que la ministra Siches puede liderar un proceso conducente a una línea en seguridad, una agenda de seguridad. Pero todo eso quedó opacado por esto. Ahora, la ministra Siches sigue decidida a como volver a ocupar su lugar. Da una entrevista hoy día en El País. Se supone, la Paula Comandari trae hoy día en el Rat Pack Domingo, de que ustedes pueden ver en todas las plataformas de Tele 13 Radio, va a ser un poco placement, pero trae un súper buen análisis de el giro que dio el presidente Boric. Y lo que termina diciendo la Paula ahí es que se supone que este despliegue es por esta semana y que ahora el presidente se va a volver a replegar, se va a volver a guardar hasta la cuenta pública el 1 de junio. Sí. Vamos a ver si lo logra, si puede. A ver, ¿Tiene sentido? Y que Siches en el diario El País, tú lo mencionabas, Angélica, la seguridad no puede ser un asunto de derechas o izquierdas, es un desafío de Estado. Y le preguntan por su performance. Dice, cada día mi adaptación es mayor. Esa es la frase que deja Iker Siches. Vamos a seguir mirando qué ocurre con las estrategias de la moneda, con la estrategia del presidente, pero también, Quique, miramos lo que pasa en la convención, miramos las encuestas, los estudios que hay respecto a los indecisos, que son los que van a definir esto, porque en este minuto, claro, hemos conocido varias encuestas, 4 al menos, donde el rechazo va al alza, el apruebo está estancado o bajando, pero un número importante de indecisos va a marcar la diferencia acá. Sí, pero hay una luz de optimismo en la opción apruebo, que les voy a contar por qué, pero al final. Que una luz de optimismo es dura de reconocer, pero ya se está comentando. Se los comento al final. Estoy basándome en la encuesta Criteria, en la última de abril, que fue a finales de abril, y esta encuesta que revela, ahí lo dice, claro, que hay un 30% de personas que aún está indecisa. Ha bajado en relación a febrero 13 puntos. O sea, hay 13% de personas que estaban indecisas en febrero, que fue recién, y hoy día ya tomaron una opción por el apruebo o el rechazo. Si se fijan, el rechazo subió de 21 a 39, son 18 puntos, altísimo. Es mucho el aumento. Claro, y hay estudios que he visto, todos estos estudios obviamente que están sujetos a los vaivenes de las personas son que van cambiando. Del momento. Claro, pero hay uno que vi que es muy interesante, que el rechazo es una opción muy dura. O sea, sacar a la gente de su opción rechazo es dura, una masa dura, que debe ser el 20 y tanto, que es el voto más... Parte de la base que hay un 22 que rechazó la propuesta de entrada. Claro. O sea, ese 22, lo más probable, casi seguro, que no está feliz con lo que está pasando ahora. Entonces, les voy a contar quiénes son estas personas. Según la misma encuesta Criteria, conseguí que Cristian Valdivieso de Criteria me pasara los datos desagregados. Ya. Son... Los jóvenes están totalmente por el apruebo. O sea, decisión altísima el segmento juvenil. Los que están en duda, mayormente son personas entre 55 y 64 años. 55 y 64. Los jóvenes, como que si alguien quiere hacer campaña al rechazo, le va a costar porque los jóvenes tienen una decisión tomada respecto del apruebo. Claro. Después tenemos que son, el ABC1 es los que más tienen la decisión tomada. Ya. Pero los más indecisos son el segmento D. Ya. D. Luego, Segmento grande además. grande. Claro. Mujeres, mayoría indecisa que hombres. 34% de las mujeres está indecisa, solo el 26% de los hombres está indeciso. O sea, tenemos mujeres, Sector 55-64, sector D. Y de orientación política, que es más o menos previsible, es que los que se consideran de centro o no están ni derecha ni izquierda, ahí está la masa de personas indecisas. Dicho esto, vamos a ver camarita, como decía el presidente Lago, esto es interesante de ver. Son muchos números, un poquito abrumadores, pero miren, acá hagamos un ejercicio. Cuando le preguntan a la gente, a los indecisos que nos interesan, respecto de un imaginario, ¿qué pasaría si en Chile, por ejemplo, para que haya mejor democracia, quién tiene que ganar, el apruebo o el rechazo? Y si se fijan ustedes, es mayoritario, pero mayoritario, la idea que el apruebo es más virtuoso que el rechazo. Doy un caso. Eso entre los indecisos. Claro, son indecisos. Ya, perfecto. Le preguntan, ¿en qué
¿con qué opción la democracia funcionará mejor? 74% dice que con el apruebo, si gana el apruebo. Solo el 26% el rechazo. Imaginen la diferencia. Se podrá mejorar, o sea, se podrá enfrentar de mejor manera el narcotráfico. 68% si gana el apruebo, 32% si gana el rechazo. ¿Y por qué tan indecisos entonces? Esa es la que te voy a arreglar después. Controlar la inflación. Mira. La gente dice, si gana la prueba se va a controlar mejor la inflación. No sé cómo. En base a, no sabemos. Háblame de expectativas. Volverá a crecer la economía lejos, lejos, lejos. Mira, lo único que está más o menos empatado, habrá menos orden en temas migratorios. La gente considera que si gana el rechazo, es mejor que si gana la prueba. Pero todo indica se garantizarán los derechos sociales, 79 si gana la prueba, 21 si gana el rechazo. Entonces, la pregunta que hacía Coneja es cierto, o sea, son 30% indecisos. Consideran que el apruebo es muchísimo más virtuoso que el rechazo. La pregunta es por qué no toman decisiones de voto. Y ha surgido, eso es lo que yo decía, la conclusión dura, pero así es la política, la tesis siguiente, porque puedo atribuirlo quizá a poca información. Claro. O sea, creo que esto podría pasar, pero no sé si eso está en el texto o no está en el texto. Claro. ¿Cuánta gente ha leído el borrador hasta ahora? Pero eso es una versión. La otra versión, que es la dura, es que la gente está indecisa precisamente por los convencionales. Perdón, no quiero ser injusto, por la convención constituyente. Porque si por los convencionales, es decir, que todos los convencionales entraron en una espiral de mala imagen, y eso no es cierto. Pero hay lo suficientes para pensar que terminada la convención, el 5 de julio, se arregla y hay luz para el tema del apruebo. Eso es lo duro que les digo yo. Cuando deja de funcionar la convención, cuando dejamos de conocer el tema de la ducha o de Rojas Vade o las peleas, el saumerio. Claro, no solamente porque se ve los maximalismos, las decisiones, no, es la performance que tiene también gente de derecha que pelean. O sea, cuando la gente ve, bueno, el caso Rojas Vade es ostensible, casi grotesco, pero pelea entre derecha e izquierda es más de lo mismo, dicen. La misma clase política, los diputados, es lo mismo de siempre. O sea, en el fondo lo que tú estás diciendo, lo que están planteando es, cuando la convención, que está en este momento como con una imagen comunicacional compleja, deje de existir, básicamente. Claro, porque el 4 de julio se apaga y entonces va a permitir que el texto fluya. Que el texto fluya, que el texto se convierta en el centro, en el epicentro de la decisión y no la performance de los constituyentes o de estas peleas. Y eso lo leí en La Tercera esta semana, que un informe de la SECOM que hizo entiendo que es cualitativo, que llegaba a la conclusión que un 80% de las personas que votaron a favor de la prueba en la entrada están dudosos ahora o ya derechamente se fueron por el rechazo. Y la conclusión que decía en ese texto en La Tercera es que llegaron a esta lógica. O sea, se acaba, porque las resistencias a la convención eran, según este estudio, uno de los principales motivos, todo esto es sistémico, pero uno de los principales motivos del rechazo. Entonces, concluyeron, mira, el 5 de abril, o sea, el 5 de julio, apagan la luz, se van todas sus casas porque vuelven a ser seres comunes y corrientes, y ahí ese 30% quizás tome la decisión de aprobar, e incluso podemos convencer a los que están por rechazo que son más blandos. Claro. Bueno, tienen 3 meses, tienen 3 meses de julio a septiembre para hacerlo. Eso instala una pregunta interesante, que es qué va a pasar con los y las convencionales después del 5 de julio, porque ya, sí, se acaba su trabajo, pero ¿qué? ¿Se van a ir a la casa, se van a ir todos de vacaciones? Ahora, ¿van a desaparecer? ¿No van a hacer campaña? Ojo, que es súper importante eso, porque la franja, si hay franja, la va a ver. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién va a protagonizar la franja? ¿Quién la va a pagar? Sí. O sea, porque los convencionales pueden en sus territorios, como dicen ellos, hacer campaña, pero se pretenden viajar de Arica a Punta Arenas, ¿quién lo paga eso? Claro. Entonces pasan a ser, seres comunes y corrientes. Obviamente que van a ser activistas de su trabajo, es obvio, y los que están en contra van a ser activistas de decir que el rechazo es la mejor opción. Pero lo duro y descarnado de esto es decir, vi que la convención ha muerto, ¡viva la convención! Exacto. Que lo mejor que le puede pasar es que se retiren un poco de las luces. ¿Quién lo iba a pensar? Sí. ¿Quién lo iba a pensar? Es loco. Ahora, ese porcentaje de indecisos, de todas maneras, marca una reflexión hasta ahora, Quique, respecto al amplio triunfo del apruebo
que muchos dijeron era prácticamente una carrera corrida, era prácticamente coser y cantar, y no ha sido así. No ha sido así por diversas razones, ¿eh? No solo, diría yo, por el texto, porque buena parte de la gente en la misma encuesta dice que ni se ha acercado al texto, sino que más bien creo que también tiene que ver con una performance comunicativa pésima. Recién ahora están lanzando una campaña, recién ahora digo porque pasa a armonización la Constitución un par de semanas más. Creo que más esta comisión de comunicación tiene más bien que ver con empezar una campaña de apruebo ya, porque esto de esperar que el texto esté listo no es cierto, o sea, la gente ya está tomando partido. Entonces creo, falta de comunicación, falta de interés de la gente por informarse, bueno, y todos los episodios que hemos tenido, no solamente de cosas grotescas, digo, como Rojas Báez, sino que más bien un estilo de trato entre ellos que no es muy distinto a lo que se ven en las montoneras que hay en las cámaras de diputados, cuando se insultan. Entonces, esto iba a ser virtuoso, quizás la gente lo perciba como no tanto, pero insisto, es un grupo de convencionales que meten mucho ruido, pero la mayoría de las personas están en un modo distinto, con diferencias políticas, pero hay un grupo que, digo, bueno, no es tan chico tampoco, porque si uno analiza y está analizando, hay como 35, 40, 45 que han estado involucrados en diversos episodios que no son muy afortunados, por decirlo elegantemente. Sí. No, y 40 de 155 como han tenido una semana, porque han tenido estas últimas semanas, han sido de una intensidad, o sea, empiezan muy temprano, están terminando tarde, las comisiones, puro pleno. Ayer trabajaron, Medio Ambiente trabajó todo el día. Exacto, los ánimos además están más sensibles, más caldeados, precisamente porque vienen arrastrando un cansancio y harta intensidad. Sí. Angélica, me quedo contigo para preguntarte cómo viene la semana, ¿dónde hay que poner ojo esta semana? Bueno, yo creo que hay que poner ojo en qué sigue pasando. O sea, si efectivamente el presidente esta semana logra replegarse y la ministra Siches logra ir recuperando su lugar. Sí. Eso vamos a tener que poner atención. Sí, que la convención. Hay que seguir en la pista la convención en términos de cómo se está gestando el sistema político. Eso es bien importante porque ya están arribando a una especie de consenso que no sé, para algunos no el mejor, pero consenso al fin y al cabo para no llegar con nada. Y hay que ver esos quórums, también yo vería harto los quórums, ojo con eso, que a diferencia que siempre se puso que la Constitución del 80 era cerradísima porque estaban los quórums altos. Y aquí hay una discusión en torno a los quórums entre la Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Diputados, de diputadas y diputados, y la Cámara Territorial, ex-Senado. Pero dicho esto, el Senado... El Senado desapareció. Tal como lo conocemos, desapareció. Sí. El nombre desapareció, el membrete se acabó. Hay que ver las transitorias, ver cómo se hace eso, en cuántos años, y ahí también hay un debate interesante. Sí. Angélica Bulnes, Quique Mujica, muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Ya lo decíamos antes del corte, ¿en qué está la oposición? ¿Cuáles son las movidas? ¿Qué pasa en la conversación con el gobierno? Nos acompaña hasta ahora el senador Javier Macaya, presidente de la UDI. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. ¿Qué habló con el presidente exactamente respecto a este acuerdo de seguridad que anunció desde Magallanes, además? A ver, con el presidente, desde los tiempos de la Cámara de Diputados me ha tocado conversar harto, y desde que asumió la presidencia también he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, y creo que hay un planteamiento común de que la seguridad hoy día es, sin lugar a uno, de los problemas más importantes que vivimos en Chile, y que hay que buscarle soluciones. En una conversación que él después de alguna manera hizo pública, yo le transmití que era importante ponerse de acuerdo en esto. O sea, que uno no... el problema que tenemos hoy día es que las señales que se han entregado desde el gobierno en este mes y medio son súper equivocadas. O sea, hoy día incluso hay una que se refuerza por parte de la ministra que tiene que ver con la urgencia del proyecto de indulto a los presos del estallido, el retiro de las querellas de la Ley de Seguridad Interior. Esta semana conocimos la situación del beneficio carcelario a Celestino Córdoba, acusado del asesinato del matrimonio Luxinger. O sea, yo creo que el gobierno tiene, y así como dijo que se terminaba la instalación del gobierno, tiene que cambiar en sus opiniones que tuvieron durante mucho tiempo, validando la violencia, y eso obviamente es parte de lo que yo le he transmitido al presidente, y que de cara a cualquier acuerdo en esta materia, ellos de alguna manera también tienen que cambiar su agenda. Sí, ahora, antes de ir al detalle, me gustaría saber si ustedes conversan habitualmente. Él siempre lo menciona a usted como uno de los canales
que tiene con la oposición. ¿Cómo se gestó en particular esta conversación y cómo es esa conversación permanente? Si es que existe? Yo creo que el presidente tiene la convicción de que para que el país pueda avanzar hay que tener diálogo político con todos los actores, y nosotros nos conocimos en la Cámara de Diputados, y en particular hoy día que me toca ser presidente de la UDI, creo que también podemos contribuir a que se vayan generando acuerdos. Pues si Chile, yo creo que no aguanta más el clima de crispación que llevamos viviendo en estos 2 años, donde todo lo que hace el del frente es malo. O sea, creo que hay que construir en el fondo una cierta sintonía en un tema tan importante como la seguridad, y en eso, de nuevo, el gobierno creo que se ha dado cuenta, ha chocado con la realidad de que sus actuaciones del pasado, cuando eran oposición, oponiéndose a la ley de control de armas, oponiéndose a la agenda de seguridad, oponiéndose y validando incluso la violencia como método de conseguir objetivos políticos, hoy día le toca chocar con la realidad y tenemos situaciones que están absolutamente desbordadas, como lo que ocurre en la región de la Araucanía. ¿Es una conversación permanente? Sí, ¿Toda la semana? Es permanente, de buena fe, y bueno, y él en este caso ventiló esta conversación y le puso quizás el nombre a un gran acuerdo que yo creo que para que ocurra tienen que cumplirse condiciones de, por ejemplo, la agenda. Hoy día en el Congreso hay un proyecto, acá a propósito de la presencia militar en la Araucanía, sí. Hay un proyecto, hay un proyecto de infraestructura crítica que está en la comisión mixta. El gobierno ha decidido pasar por un estado intermedio. Está el estado de excepción constitucional también, que es una posibilidad inmediata que el gobierno podría tener. Acá da lo mismo qué nombre le ponga a la presencia militar en la Araucanía. Lo importante es que el gato caza ratones. Pero si el gato tiene orejas de gato, cola de gato, patas de gato, aunque le ponga hipopótamo, sigue siendo un gato. O sea, creo que tenemos ahí la necesidad de ponernos de acuerdo en algo que de repente por una cuestión de no conceder un punto político. Hay un proyecto de infraestructura crítica que está en la comisión mixta. Basta con que el gobierno le ponga urgencia, se apruebe y tenemos ahí la posibilidad de que las fuerzas militares apoyen la labor de Carabineros en la Araucanía. O sea, ¿ese proyecto es el mismo que se rechazó durante el gobierno anterior? Se rechazó en el Senado, se aprobó en la Cámara y por eso está en la comisión mixta, que es la que tiene que resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Pero esa vez se rechazó con votos del Frente Amplio. Así es. Por eso, mira, si a ellos les va a tocar hoy día, de alguna manera, cambiar de posición, porque no es lo mismo estar en la oposición, criticando, teniendo una agenda donde de alguna manera tú validas la violencia como método de conseguir objetivos políticos. Hoy día les toca respaldar a Carabineros. Sí. Esta semana asesinaron a un carabinero por la espalda en Chillán. Lo que está ocurriendo en el barrio Meix, lo que está ocurriendo en la Araucanía, son situaciones que se salen absolutamente de control y al gobierno hoy día le toca, si quiere lograr un acuerdo en esta materia, hacerse cargo también de sus deficiencias y cambiar de actitud respecto a lo que hicieron en el pasado. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones para ese diálogo? Usted mencionaba, por ejemplo, que ahora la ministra vuelve a reactivar el tema del indulto, de los presos políticos. Si esos temas están sobre la agenda, ¿ustedes se sientan? Para mí el indulto es un tema que no puede ser parte de un gran acuerdo en materia de seguridad. Pues, o sea, si está en el fondo planteando justamente los que validaron la violencia como método de conseguir objetivos políticos. Hoy día la ministra Ríos lo reafirma en una entrevista en el diario El Mercurio. Me preocupa, porque por supuesto eso no tiene que ser parte de la agenda. Acá hay una agenda que uno le podría denominar mínimos comunes, que ni siquiera suponen sentarse en una mesa, porque acá la gente también de repente ve estas mesas de grandes acuerdos como un contubernio entre políticos. Desconfianza. Y desconfianza, y salen con los brazos arriba. Pero hay una agenda. Modernización de policía. Ir por sobre los activos del narcotráfico, que tiene que ver con el crimen organizado. Están en discusión en el Parlamento. Está la ley de usurpaciones. Y todo esto, quizá, Álvaro, como una cuestión para que tenga la transversalidad necesaria, hay que incluir a los alcaldes. Yo hoy día he visto las críticas del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, del alcalde de Puente Alto también, que hoy día entiendo que ustedes tienen un alcalde de San Ramón. Lo que ocurre en la Araucanía y en el Biobío requiere la presencia de los gobernadores regionales. Rodrigo Díaz, que es una persona que es más afín a la centroizquierda, o lo mismo Luciano Rivas, que es una persona que es más afín al sector nuestro, pero hay que escuchar a esos actores, porque son los que además les ha tocado vivir en carne propia, al igual que los alcaldes, las situaciones de violencia y delincuencia. Hoy día se preguntaba en una columna a Carlos Peña si es necesario hacer este acuerdo. O sea, que parece como obvio que la seguridad es un tema fundamental, porque hay que hacer un llamado especial y un gran acuerdo de algo que se da por sentado. Gran punto. O sea, me hace mucho sentido. No tuve la oportunidad de leer temprano la columna de Carlos Peña, pero evidentemente la seguridad es un desde y el gobierno en esto tiene la obligación de comprometerse, porque en el pasado, de nuevo, fueron validando de a poco, paulatina y progresivamente situaciones de violencia, desde partió en la cuestión de los torniquetes y el incumplimiento normativo. Yo creo que hoy día les corresponde asumir una actitud diferente, actuar con firmeza, con determinación ante hechos que la ciudadanía no puede seguir aceptando. Si al final, te reitero, es el principal problema
social que tiene hoy día nuestro país y ponerse de acuerdo en esto es un mínimo. Nosotros hemos mantenido nuestra agenda, seguimos apoyando a Carabineros y vamos a seguir haciéndolo en la agenda que hay mínimos comunes que están desde el punto de vista legislativo en el Congreso. Nos encantaría que el gobierno pudiese tomarlo como algo relevante para solucionar el problema. Pongámosle contenido al acuerdo. ¿Qué temas deberían estar sí o sí? Tráfico de armas, migraciones, macrozona sur. Tenemos la situación de la macrozona sur. Yo creo que ese es el principal dolor de Chile y acá ponle el nombre que quieras, pero hazlo rápido. Militares apoyando la labor de las policías que son absolutamente desbordadas. La situación de inmigración en el norte. Ley de usurpaciones. Parte de lo que significa la toma de terrenos en el sur y en otros lugares de Chile también tiene una respuesta en esa ley. Apoyo a la modernización de Carabineros. Es un proyecto de ley que está hoy día, lo llevó la ministra Isquia Siche a la Comisión de Defensa del Senado esta semana. Pero como que lo puso como una prioridad de mediano plazo, modernizar a las policías. Que para el gobierno primero se armaba de una refundación, después una reforma, modernización, parece lejos de eso. Modernizar a Carabineros es dotarlo de las herramientas de una policía internacional. La ley Naim, que justamente busca que las personas que cometen delitos contra los carabineros tengan una sanción diferente, proteger. Si no es aceptable que en un país como el nuestro atacar, ofender e incluso dispararle por la espalda a un carabinero de repente tenga las consecuencias bajas que está teniendo hoy día. Lo que ocurre, por ejemplo, con el asesino o con la persona que está condenada por el asesinato del crimen de Luxinger Mackay como Celestino Córdoba, con beneficio, está condenado a 18 años y no habiendo transcurrido 6 años ya tiene beneficios para salir los domingos. Me parece que son señales equivocadas y que vienen obviamente del seno del propio gobierno. Sobre eso la ministra de Justicia decía hoy día que no se puede pronunciar sobre si Celestino Córdoba es o no un preso político. Pero es que a mí me parece grave. Yo leí la entrevista de Marcela Ríos hoy en la mañana y no solamente por el tema de la señal que entrega en materia del indulto y la importancia que tiene ponerle urgencia al indulto a los presos del estallido, sino que por lo que señala respecto a la ambigüedad de una persona que está condenada por la justicia con testimonios por asesinar y quemar vivos a 2 ancianos y que le parezca que puede haber una duda o no pronunciarse respecto a si esta persona es un preso político, me parece que es una señal grave viniendo de una persona que está a cargo de la justicia en este país. Hemos hablado harto de seguridad, pero ¿cómo son los primeros 2 meses del gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo los evaluaría? A ver, se terminó la instalación, yo de verdad espero que al gobierno le vaya bien y nosotros hemos dicho que no vamos a hacer el tipo de oposición que ellos fueron durante 4 años del gobierno del presidente Piñera y para eso, por ejemplo, la agenda de seguridad, poniéndolo en términos de... es una agenda que permite unidad. Vamos a tener diferencias en pensiones, quizás en la estructura tributaria que requiere Chile, pero en seguridad nosotros vamos a apoyar al gobierno si es que empodera y apoya a Carabineros, si es que saca adelante la modernización de las policías, si es que pone mano firme y determinada en la situación que ocurre en la Araucanía. O sea, tenemos una visión que además nosotros no hemos cambiado. Son ellos los que obviamente van a tener que de alguna manera modificar sus posiciones respecto a cómo han actuado en el pasado en estas materias. Y yo espero de verdad que convengamos que ese es un tema importante para Chile. Son 2 meses de instalación, le damos el beneficio de la instalación al gobierno, pero ya obviamente en temas complejos como los que hemos estado conversando hoy día, como el tema de la seguridad, hay que hacerse cargo y llegar a acuerdos. Hablemos de la convención. Hoy día la alcaldesa Evelyn Matei dice, hoy claramente me inclino por el rechazo, lo mismo con algunos matices lo dice Felipe Kast de Bópoli. Sí, lo dice Osandón también en una carta que manda en el ¿Usted ya definió? No hemos definido porque nosotros tomamos un acuerdo institucional con los distintos partidos de Chile Vamos, de que esta decisión institucionalmente la vamos a tomar una vez que la convención termine su trabajo. Obviamente estamos muy preocupados por el contenido de lo que se ha ido redactando, pérdida de libertades, un país que va a tener varias naciones, la pérdida del Estado unitario, lo que significa el monopolio estatal para la solución de casi todos los problemas y la intervención de lo estatal en la generación de la actividad productiva de Chile. O sea, tenemos una mirada súper crítica de lo que está haciendo la convención, pero hemos definido además entregarle el protagonismo en la etapa que viene a la sociedad civil. Le cedimos el espacio en la franja a la sociedad civil, estamos en conversaciones con distintos grupos, gremios, para que ellos puedan asumir esta tarea y creemos que ellos van a tener el protagonismo igual para adelante. Nosotros vamos a tomar obviamente una posición institucional, yo te diría mes de junio. Yo no creo que lo hagamos este mes y eso independiente que distintos actores como Felipe, como el senador Sandón, lo que me mencionas también de otras personas, vayan asumiendo esto porque es más o menos de sentido común. Lo que hace Evelyn Matei, a mí le hizo entrevista, me parece impecable en ese sentido. Creo que hace mucho sentido, pero nosotros vamos a esperar institucionalmente, sobre todo y considerando que esto no va a ser una cuestión en el eje político de izquierda a derecha. No va a ser la tradicional elección que hemos vivido en los últimos 30 años, gobierno versus oposición. Va a ser el eje más democracia, donde cabe gente obviamente de derecha, de centro, izquierda, de izquierda también, que haya votado a prueba, que haya votado por Gabriel Boric,
y en el eje más de autoritarismo, que creen que el Estado es la solución de todo, que se puede tener un Estado concentrado con mucho poder, que yo creo que es riesgoso para la democracia. Pero como oposición se van a articular un acuerdo amplio de oposición, incluyendo también, por ejemplo, a republicanos. Yo creo que tenemos que articularnos todos los que creemos en la democracia. Y no va de nuevo en el eje gobierno-oposición. Yo creo que es mucho más amplio. Yo veía hoy día o ayer la entrevista a Felipe Arboe, he conversado con distintos parlamentarios de centro izquierda que ven este momento con preocupación y por eso la articulación no puede ser la UDI, republicano, RN, lo tradicional de la derecha, Evópolis, dicen vamos a estar por el rechazo. De hecho, ese error yo creo que se cometió en el plebiscito de entrada, se tuvo una cuestión muy politizada. Esto es la sociedad civil, son los distintos grupos organizados los que hoy día tienen la preocupación por lo que se está construyendo en la convención y para nosotros es muy importante dejarlo a ellos que sean protagonistas porque además ellos van a visibilizar mejor que los políticos las causas que los están preocupando en lo que se está construyendo ahí. Van a venir desde atrás los partidos. Entonces. Yo creo que los partidos tenemos que ceder protagonismo y es difícil para los políticos, en general quienes estamos en el escenario político, el Senado, la Cámara de Diputados, generalmente se dan lógicas muy de protagonismo. Yo creo que la generosidad, ceder espacio es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Sí, se definió el viernes en sistema político cómo va a ser el órgano que va a reemplazar probablemente al Senado como lo conocemos. Hubo un debate bien amplio, finalmente se le entrega más atribuciones, pero quiero saber si el resultado final a usted le parece que respeta la tradición que ha tenido el Senado en términos de la República y qué le parece esta Cámara de las Regiones que finalmente se propone como su reemplazo. Sí, al final esto no se trata, y además yo soy incumbente porque soy senador, pero no se trata de defender al Senado porque tiene 200 años de historia republicana o porque es una Cámara revisora. Tiene que ver fundamentalmente con el contrapeso al poder. Y cuando tú incluso lo tratas de disfrazar, le cambias el nombre, dices que va a tener competencias regionales, al final está generando un poder bastante concentrado en la Cámara de Diputados, que va a tener el control sobre todo la institucionalidad y obviamente un control directo sobre el presidente. Pero fíjate, Álvaro, que a mí, particularmente por tratarse de una defensa corporativa, me parece que esto no es lo más relevante de todo lo que está ocurriendo en la Convención. La Convención ha incurrido en una serie de cosas que atentan contra nuestra tradición, contra nuestra historia. Nosotros creemos en los cambios. Yo doy por superada, por muerta la Constitución vigente, la Constitución del 2005, del 80, como se le quiera decir. Creo que tiene que ser creíble esa vocación de cambios. Tenemos que pensar en que Chile ya dijo que sí a una nueva Constitución, lo dijo por más del 80% de los votos, pero no a cualquier Constitución. Y por eso es relevante que lo que nosotros construyamos en este tiempo, si es que finalmente gana el rechazo, sea una opción que sea creíble, que tenga participación ciudadana, donde participen los expertos. Hay personas que han quedado absolutamente ajenas a la discusión de la Convención porque no se les ha escuchado y tenemos en el fondo ese desafío. ¿Y cuál es la fórmula para eso? Porque se ha hablado de lo que pasó en el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo. Se ha hablado de hartas fórmulas. Yo creo que es algo que se tiene que reflexionar. Si yo lo vengo a imponer o a dictar cátedra, probablemente voy a quitarle espacio a esa conversación. Pero alguna idea que le haga más sentido. Lo que sí va a tener que haber, si es que finalmente gana el rechazo, es una nueva reforma constitucional en el Parlamento, o sea, desde el punto de vista de cuáles son las reglas que fijemos. Para empezar. Para empezar, y yo me inclino de alguna manera por escuchar más a los expertos, por tener pausa en algo que no es para un gobierno, si esto no es para el gobierno de Gabriel Boric por los próximos 3 años, para el que venga, esto es para los próximos 50, 100 años de Chile. Las constituciones no son algo que... Y por eso hay que plantearse en un eje distinto al del gobierno, oposición, al tradicional de izquierda y derecha. Ese es el desafío que tenemos y desde esa perspectiva creo que podríamos construir algo con gente que no tradicionalmente ha trabajado en política juntos, que van distintas listas parlamentarias, apoyan a distintos candidatos a alcalde y presidente. Pero yo recuerdo cuando después del acuerdo del 15 de noviembre se habla de un porcentaje, una composición de expertos y esa fue una de las primeras ideas que se rechazó. ¿Usted estaría por reflotarla? Sí, pues yo creo que todo lo que se hizo después del 15 de noviembre tuvo que ver con la irrupción de los independientes, dar una sobrerepresentación a los pueblos originarios, que en ninguna parte del mundo tienen la representación que se le dio en la Convención y nos olvidamos de las cosas de sentido común, de escuchar a las personas que saben que fueron olvidados, no solamente ellos, fueron olvidadas las propuestas con más votos. Hubo iniciativas ciudadanas, se abrió supuestamente el espacio de participación ciudadana que fueron olvidadas, 60.000 firmas con mi plata no. Yo no sé si tú viste el ejercicio que había que hacer para firmar una de estas cosas, era clave única, no era cualquier cosa, y obtuvo 60.000 firmas que fueron despachadas ahí sin ninguna discusión. Yo creo que los expertos y escuchar a la ciudadanía, sea cual sea, quizás este es el factor común, sea cual sea el resultado de lo que se construya, si es que eventualmente gana el rechazo, yo creo que Chile le tiene que nuevamente decir que sí o no, tiene que haber un plebiscito. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ha pasado en la Convención? A mí lo que más me preocupa son
Dos cosas. Yo creo que hay una excesiva desigualdad respecto a personas que pertenecen a un pueblo originario y se genera ahí en la convención una estructura donde hay distintas naciones. Se habla de plurinacionalidad como un concepto que algunos han tratado de dotarlo de contenido, pero no conversa. Da lo mismo la interpretación que tú le des a la plurinacionalidad, no conversa con lo que es lo que es el Estado unitario como lo concebimos en Chile. Eso uno. Y lo segundo es un excesivo protagonismo, incluso monopolio del Estado en la provisión de derechos sociales, en la provisión de la actividad productiva propiamente tal, que tampoco conversa con cómo funciona el mundo, con cómo funcionan las economías más desarrolladas a las que Chile se quiere parecer, y pérdida de libertades también como tercer factor en un cúmulo de cosas que derivan de este segundo monopolio estatal que yo te digo en distintas cosas. Senador, usted nos decía recién que la Constitución del 80, del 2005 ya está muerta, que hay una voluntad mayoritaria expresada en el plebiscito de entrada, con casi un 80%. Siempre se recuerdan las palabras de Andrés Chadwick, el ministro del Interior, iniciando el gobierno de Sebastián Piñera II frente a los empresarios, les da una señal, dice, el proyecto de constitución de Michelle Bachelet no va a ser reflotado, se queda en un escritorio, saca aplausos respecto a eso. ¿Se arrepienten de esa definición de Andrés Chadwick? Sin lugar a dudas, la derecha ha llegado tarde a muchas discusiones en los últimos 15, 20 años de la política chilena. O sea, cuando se trató de modificar el sistema electoral binominal, por ejemplo, errores. Hemos cometido errores, sin lugar a dudas, y hay que reconocerlo. Y acá no se trata, yo escuchaba en esta misma radio, de este mismo canal, a la ex ministra Carolina Toá diciendo no le creo a la derecha. Yo de verdad me gustaría sentarme con personas que crean y que tengan vocación democrática en la centroizquierda para que entiendan de que esa voluntad de cambios es real. Miremos las mejores experiencias constitucionales comparadas, entendamos de que esto no se hace con un grupo que excepcionalmente hoy día es mayoría y que están mirando esta cuestión de forma sesgada, ideológica. Esto se hace entre todos, porque si queremos, además, y yo creo que va a ser el denominador común, que esto sea plebiscitado al final, necesitamos que ojalá nos pongamos lo más de acuerdo posible, sin fanatismo, sin maximalismo, y tengamos un texto que nos una. La Constitución de Bachelet puede ser una opción sin lugar a dudas, es parte de un trabajo ahí que tuvo y que desecharla, descartarla. Si el error quizás de la presidenta en ese sentido fue presentarla tan tarde. Yo no sé si tú recuerdas que esto se presentó a finales de su mandato, en marzo del 2018 estaba por asumir el presidente Piñera. Creo que es un error compartido, pero tenemos que ser capaces también de enmendarlo, y no creo que lo esté enmendando la convención. Senador Javier Macaya, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, muy buenas tardes, que tengan buen día. Que esté muy bien. Y avanzamos aquí en Mesa Central, tal como les habíamos dicho, para conversar con un protagonista de la semana también, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, Álvaro, un gusto en saludar. Muchas gracias. ¿Le costó mucho llegar con los desvíos, no? No, está bastante transitada la calle. Perfecto. Oiga, ¿qué explicación le dio el gobierno de que su comuna haya quedado fuera de este plan de reforzamiento que incluye 17 comunas, el despliegue de 700 carabineros en todo el país? ¿Por qué San Ramón queda fuera? Se pregunta uno. Bueno, fue lo primero que nos preguntamos nosotros, lo lamentamos tremendamente, lo preguntamos al gobierno, no entendemos todavía, sobre todo con la cifra, con la realidad que está viviendo San Ramón hoy día y con la historia de estos últimos años, recordar lo que hemos pasado como gobierno comunal. Hoy día la verdad es que se nos explica que es un plan piloto de que se piensa ir moviendo estos carabineros y que se nos va a considerar. Por lo menos fue las palabras que el subsecretario de Prevención del Delito me lo comunicó. Ya, ¿y quedó satisfecho usted con esa explicación? No mucho. Quedamos de acuerdo que esta semana nos vamos a reunir en La Moneda. Yo también quiero que ellos se acerquen un poquito más a la comuna. Falta todavía más recursos, hay una realidad muy compleja en la zona sur de la región metropolitana y creo que es importante que el gobierno se conecte con la realidad comunal y además da respuesta a los vecinos que tanto esperan. Sí, usted decía esta semana, en una entrevista bien comentada, que hay sectores que no podemos intervenir como Estado. ¿Por qué pasa eso y en qué estaba pensando cuando dijo esa frase? Bueno, yo siento que el problema real hoy día está vinculado al crimen organizado con dos fuentes. El narcotráfico, que se ha metido tremendamente en las poblaciones, y también con lo que significa el tráfico de armas. La cantidad de armamento que hay hoy día en las comunas y en los sectores vulnerables es tremendo. No tenemos capacidad como Estado, tenemos muy pocos carabineros. En San Ramón tenemos un poquito más de 90. La verdad es que la PDI tampoco es mucha. Nosotros compartimos con La Granja 17 inspectores de la PDI, lo que es una cuestión que no da.
y además los recursos de las comunas para poder generar algún tipo de colaboración en cuanto a los temas de patrullaje o también con los vecinos, estar al tanto cuando a ti te llaman. Siento que hay sectores donde están tomados por bandas de narcotraficantes, donde efectivamente tenemos un problema radical, donde hay armamento, donde hay fuegos artificiales, donde se trafica y no tenemos también en cuanto a los recursos la misma proporcionalidad para poder atacarlos. ¿Cuál es la lectura que usted hace de este brote de violencia? Que uno lo ve en muchos sentidos, lo que está pasando en el norte, lo que pasó la semana pasada en Mex, por supuesto, la macrozona sur, para qué decir, el avance del narcotráfico, protestas cada vez más violentas todos los días. ¿Cuál es la lectura que hace usted? ¿Qué nos está pasando? Que la violencia se manifiesta de tan distintas maneras, además. Bueno, yo creo que esto primero es un problema de Estado, esto ya se viene generando hace bastante tiempo, bastantes años. A su vez creo que acá hay un fenómeno que es muy importante de analizar, que tiene que ver con la desigualdad social que se viene generando ya hace décadas, un modelo económico, además las condiciones en las que vive la gente. Hoy día muchas personas se dan cuenta de que no hay muchas oportunidades, hay muchos niños que nunca han sido escolarizados, hay un círculo que nunca se corta, hay una realidad social donde existen personas de primera y de segunda categoría. Y la verdad es que esto, el último tiempo también con el estallido social se manifestó en la calle. Creo yo que hoy día lo que estamos viendo es que muchas personas están optando por el delito por una cuestión de que no ven otra alternativa y además porque entienden que está dentro de su cultura. Vienen de familia, vienen de abuelos, vienen de tíos, entonces... Bueno, ¿cuál es la forma de poder terminar esto? Es la pregunta que tenemos que hacernos como Estado y de en qué manera vamos a poder avanzar hacia una realidad que hoy día yo lo veo muy lejano de poder superar. Sí, usted me daba un dato interesante antes de iniciar la entrevista respecto al tamaño de San Ramón. San Ramón es la comuna más pequeña de la región metropolitana, incluso de las más pequeñas del país, 7 kilómetros cuadrados, me decía. Sí, menos de 7 kilómetros cuadrados. Entonces uno dice, es una superficie abordable desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué eso no pasa? Pasa porque de partida esta política habitacional que tiene más de 50 años de despojar a la gente más pobre a la periferia, estoy hablando de comunas como San Ramón, Lo Espejo, La Pintana, hace que se concentre la población. Desde ahí, en San Ramón hoy día tenemos en 7 kilómetros cuadrados, tenemos cerca de 90.000 habitantes. Personas que la verdad viven en condiciones de hacinamiento, personas que no lo están pasando bien en cuanto al lugar y dónde viven. Creo yo que eso hace dificultoso, pero no imposible. Pero sobre todo creo que tampoco ha existido una política de querer colaborar. Las condiciones de las calles, las condiciones de áreas verdes, tampoco hay mayor financiamiento en cuanto al tema cultural, deportivo y menos en tema de seguridad. Fíjate que en San Ramón el per cápita, ya en cuanto a tema de seguridad, son 2.000 pesos. ¿Qué puede hacer uno con 2.000 pesos hoy día? ¿Dos ampolletas? Si es que... Pero entonces es muy complejo abordarlo desde ahí. A eso se suma la realidad que tenemos hoy día con las policías, que son muy escasas. Y en eso hay que ser muy directo. Cuando uno ve y dice, bueno, vamos a distribuir carabineros, uno tiene que pensar que tampoco vamos a sacar carabineros de un sombrero. La realidad es que cada día tenemos menos carabineros. ¿Ya? Es cosa de ver los índices en cuanto a la postulación del número. Han bajado drásticamente. Sí. Tremendamente. Además, muchos han desertado en torno a la realidad que han tenido que vivir. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución, creo yo? Yo creo que hoy día tenemos que generar cierta alianza con los vecinos, cierta alianza con las personas que están involucradas en el mundo civil, pero sobre todo con las municipalidades. La municipalidad hoy día ya no tenemos tan solo un rol preventivo en torno a la seguridad como los mandata la ley. Hoy día las municipalidades también, y la gente nos está pidiendo que tengamos un rol persecutor. Cuestión que es bastante extraña hoy día decir, bueno, ¿por qué la municipalidad va a estar persiguiendo a los delincuentes? Bueno, la gente nos exige porque no hay respuesta. Entonces yo creo que ahí podemos hacer algo en colaboración a las policías. Por ejemplo, la seguridad comunal, patrullaje mixto, donde podemos colaborar con carabineros, nuestras camionetas, nuestras cámaras de televigilancia, pero para eso hay que tener recursos. Alcalde, ¿cómo ha sido llegar a gobernar una comuna que en la gestión anterior se había transformado prácticamente en el símbolo de la narcopolítica? Peligroso, me imagino. Muy peligroso, es una comuna que hoy día está saliendo adelante, pero no hay que olvidar, ¿ya? Hoy día está el exalcalde detenido, está en prisión preventiva, va a cumplir ya 10 meses. Hay una realidad en cuanto a los vínculos que se generaron. No hay que olvidar que en San Ramón se contrataron cerca de 60 personas, así lo dice el informe 181 de Contraloría, donde dice que aquí se contrataron narcotraficantes, homicidas, personas con porte ilegal de armas. Y eso generó también un clima de tensión dentro de la comuna y también de estigmatización, de decir aquí hay día una narcocomuna, un narcomunicipio. Hoy día tenemos una realidad que está superando, pero también que va avanzando y todavía quedan algunas cosas. Eso le iba a preguntar, ¿queda algo de eso? Porque el exalcalde
tenía una red de funcionarios instalados ahí en la municipalidad. ¿Usted ha podido limpiar de alguna manera eso o todavía quedan funcionarios de la administración anterior? Hemos podido avanzar, hemos podido limpiar, pero todavía, lamentablemente, tenemos gente que sigue ahí inserta. Hemos tratado de hacer esfuerzos grandes. No es un orgullo decir que en San Ramón hemos despedido cerca de 500 personas. Una cuestión que genera cerca de del... 2.500. De 2.500. Es una cifra importante, claro. Sí, el otro día lo conversaba con el gobernador Claudio Rego y me decía que él nunca lo había visto en toda su historia política, y él lleva harto carrete en esto, y me decía, bueno, aquí llegamos a esto. Bueno, primero porque no teníamos financiamiento para esto. En San Ramón se contrató después de que yo ganó las elecciones y antes de asumir cerca de 400 personas para el área de educación, siendo que los colegios estaban cerrados. Un colegio de 220 niños, 50 inspectores de patio. Absurdo, favores políticos. Entonces, eso ha costado. La Contraloría, por su parte, hemos despedido y nos ha dicho, no, tienen que reintegrar por la legítima confianza. Es decir, más de 2 años que lleva un funcionario público y si uno lo despide, tiene que volver a la municipalidad, aun cuando no haya sido ningún aporte. Y eso lo tenemos que pagar. La verdad es que hoy día estamos muy esperanzados, hemos estado avanzando, creemos que de una u otra manera hemos ahorrado recursos y eso nos ha permitido sacar adelante la comunidad de San Ramón. ¿Y en qué se nota esa sombra, ¿no?, que deja el exalcalde? ¿En qué se nota en concreto? Se nota con algunos funcionarios que nos están dañando constantemente, nos han hecho algunas amenazas, algunas funas, como se denomina. Por otro lado, han tratado de impedir que podamos avanzar rápidamente. Personas que incluso hoy día cercanas al exalcalde, familiares, nos van a rayar la municipalidad. A mí me han gritado varias veces. Incluso hubo una actividad hace una semana atrás donde a mí me lanzaron una piedra por la espalda y me pasó a 50 centímetros, una piedra de medio kilo, me podía haber dado en la cabeza, claro. Pero gracias a Dios no pasó nada. Usted ha tenido que tomar medidas, me imagino. La seguridad es un tema que antes no estaba en su vida y que hoy es permanente. Sí, un tema, una realidad ya hace bastante rato. Yo lo he comentado por instrucción de la Fiscalía. Yo tengo resguardo policial ya hace más de un año. Y eso por las amenazas también, por la balacera que nos han dado, tanto en tiempo de campaña. Hace poco fueron a percutar balas afuera de la municipalidad cuando estábamos en el Consejo Municipal. Entonces es una constante de estar recibiendo amenazas y también amedrentamiento. Yo creo que esto tiene que ver principalmente con las denuncias que he estado abordando el último tiempo, sobre todo con el tema del narcotráfico, que afecta principalmente a la zona sur. 75%, Álvaro, decomisó la zona sur de la región metropolitana, de la droga total de la región metropolitana. Esos son más de 15.000 kilos de droga solamente en la zona sur de la región metropolitana el año 2021. Alcalde, vuelvo al principio de la conversación, lo que pasó con este plan piloto que le explicaba a las autoridades que podría cambiar en el futuro. ¿Qué espera usted de este gobierno en materia de seguridad y en general? Bueno, yo espero que primero estemos muy conectados con la comunidad. ¿Ya? Y cuando digo conectados significa escuchar a los vecinos y los vecinos. Los vecinos hoy día, fuegos artificiales, balas locas, carreras desenfrenadas, y hay que escucharlo. La gente vive ahí, vive en los sectores vulnerables. Ya no saco nada con yo implementar una política pública que creo que es la mejor o la copio de un barrio de Estados Unidos, siendo que la realidad es totalmente distinta. Conexión, financiamiento en torno a esto, que sea prioridad, urgencia. Hoy día estamos tarde. ¿Ya? El narco ya nos lleva harto kilometraje avanzado. No estamos estamos en una condición bastante desigual, creo yo. Ellos tienen mucho más financiamiento que nosotros como Estado. Tenemos que incrementar eso. El armamento que tiene hoy día el crimen organizado en comparación con las policías, ellos están mucho más reforzados. La forma de trabajo está mucho más organizada y cuentan con más contingente. En cambio, nosotros estamos disminuidos. Que se nos considera las municipalidades, los alcaldes tenemos mucho que decir y que de una u otra manera generar alguna política también conjunta de manera de poder enfrentar esto de la mejor manera. No sé si ha podido, sé que tiene mucha pega, pero ¿se ha podido leer el borrador de lo que se está plasmando en la Convención sobre la nueva Constitución? En estos temas, ¿usted ha visto soluciones concretas, respuestas concretas? ¿Espera más de la Convención? ¿Cuál es la mirada que tiene? Bueno, se habla siempre de un derecho a la seguridad, creo que está bien. Pero también espero que eso vaya de la mano con el rol protagónico que tiene que tomar el Estado. Desde ahí tenemos que generar una política distinta. La Convención creo que está haciendo una labor que es buena, todavía falta ver el borrador final, pero tenemos que ponerlo como prioridad. No puede ser
ya que en Chile existan ciudadanos de primera y de segunda categoría. No puede ser que en Chile la seguridad sea un privilegio para quienes pueden pagarla y para los que viven en comunas vulnerables como San Ramón, Los Espejos, San Joaquín, sea lamentablemente una postergación. Porque, ¿saben lo más triste de todo esto? Es que mucha gente que tiene muy poco lo pierde. Gente que le cuesta mucho, gente que lamentablemente hoy día lo ha pasado mal con la pandemia y se ve expuesta a que lo asalten a las 6 de la mañana cuando tiene que salir a su trabajo, personas de tercera edad. Y lamentablemente eso no hemos dado respuesta. Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa Central. Muchas gracias y aprovecho de mandar un tremendo saludo a todas las madres y en especial a San Ramón. Vamos de inmediato a saludar a nuestro panel. Ustedes ya ven algunos rostros que nos van a acompañar en los próximos instantes. Parto con las mujeres, por supuesto, Catalina Pérez, diputada de RD, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pepa Hoffman, exdiputada UDI, bienvenida también. Y dos figuras históricas, diría yo, del socialismo, Camilo Escalona. Caras nuevas. Caras nuevas, de alguna. Bueno, vamos a explicar por qué hay una renovación ahí. Camilo Escalona, bienvenido. Jorge Burgos, ex ministro del Interior, exdiputado, bienvenidos también todos. Gracias, Álvaro. Comencemos la semana, el análisis con lo que ha pasado con el presidente Boric. Decíamos al principio del programa, un despliegue después de algunos días de repliegue táctico, dicen en La Moneda, para el despliegue de sus propios ministros. Reapareció en Magallanes, reapareció con muchas entrevistas y con definiciones. Catalina, ¿cómo hay que interpretarlo, diputada? Primero, yo creo que este es un gobierno que en estos primeros 2 meses ha puesto en el centro a las personas, con una agenda muy fuerte en disminución de los efectos del alza del costo de vida para los chilenos y chilenas, y con una agenda muy fuerte en seguridad, un llamado de hecho a un gran acuerdo nacional en materia de seguridad, y también con un presidente liderando los ejes de reformas estructurales, pensiones, poniendo fin a las AFP y garantizando pensiones dignas, salario mínimo, con una mirada hacia la superación de la línea de la pobreza, también con el proyecto 40 horas, por ejemplo, que nos parece sumamente importante, con el pago de pensiones de alimentos también para las mujeres, y por otro lado la reforma tributaria que ya inicia su proceso, que va a ser crucial para la sostenibilidad fiscal de los cambios que Chile requiere. Pepa Hoffman, ¿cómo han sido estos 2 meses? Bueno, es evidente que han sido bastante complejos. Todavía estamos con la sensación de que este gobierno se sigue instalando, pero hay algo que a mí me preocupa, porque yo no veo la agenda tan clara que ve Catalina, veo ministros bastante a veces confundidos y con una agenda más política, y me preocupan 2 cosas. En primer lugar, pareciera que el gobierno está esperando el proceso convencional para tomar decisiones relevantes, y en segundo lugar, esta baja, no solo en las encuestas, sino también en el ánimo ciudadano, me preocupa la legitimidad que han perdido de a poco en estos 2 meses. Obviamente que nosotros como oposición queremos que al gobierno le vaya bien. El presidente de la UDI lo decía recién, estamos muy dispuestos a colaborar, pero todas estas cosas que tenemos que construir, sobre todo en 2 aspectos relevantes, Álvaro, seguridad y reactivación económica, son cosas que hoy día yo no veo una agenda tan clara y es absolutamente necesario, y la oposición va a estar disponible siempre y cuando también estemos dispuestos a votar y a recapacitar en muchos proyectos que rechazaron cuando no eran gobierno. Camilo Escalona, ¿usted se siente cómodo en este nuevo oficialismo, este oficialismo con 2 coaliciones que es distinto a los que participó usted en la concertación, la nueva mayoría? Mire, yo apoyo al gobierno. Esa es mi definición política esencial. Yo considero que hay un problema de gobernabilidad en el país, ¿no? Recién se instaló el presidente Boric. 2 meses no son nada, en realidad. Tiene un respaldo de 4,6 millones de ciudadanas y ciudadanos. Despertó una expectativa que no se había despertado, yo creo. Yo fui testigo del triunfo de Patricio Aylwin, que abrió grandes expectativas también, y yo creo que ahora son mayores incluso que aquella vez. Fui parte del gobierno del presidente Allende como dirigente estudiantil secundario en los años 70. Y puedo comparar las situaciones. Para Chile es fundamental que al presidente Boric le vaya bien, por esa enorme expectativa que hay, por la necesidad de las reformas, de los cambios. Y entonces a mí me afligen las dificultades, no las desconozco. Pero creo que en la última semana la firma del acuerdo con los trabajadores transportistas que estaban todavía interrumpiendo la carretera y generando un problema bastante mayor, porque estaba teniendo repercusiones en el aspecto productivo. Por ejemplo, un anuncio que a mí me sorprendió de la CMPC que iba a cerrar plantas, un anuncio de la empresa pesquera Camanchaca que iba a hacer lo mismo. O sea, había una situación bien delicada, se estaba generando un momento bien crítico. ¿Bien resuelto a su juicio? Yo felicito que el gobierno haya firmado ese acuerdo. Felicito a la ministra del Interior y felicito al subsecretario Manuel Monsalve, porque yo creo que eso
descomprime una tensión muy grande que se venía generando. Vamos a hablar de esos temas también en detalle. Jorge Burgos, su evaluación de estos primeros 2 meses. Han sido 2 meses complejos, yo creo, con claros y oscuros, con preocupación de la gente por ciertos hechos que van ocurriendo. Yo creo que hay un problema, hay varios, pero hay uno muy complejo, que es que nosotros tenemos que recuperar como país ciertos estándares de orden público y seguridad pública, que están muy disminuidos. Tiene razón Camilo cuando dice que felicita que se haya resuelto uno de los problemas, uno lacerante, que es que el país esté cortado. Y en eso obviamente que es positivo que se haya logrado. Pero la causalidad de ese problema no está resuelta. La causalidad de ese problema es que nosotros tenemos una situación en esa zona que es virtualmente una guerrilla, como con razón hoy día la califica Genaro Ragal Mercurio. Es un problema muy grave, que el gobierno tiene que asumirlo. El gobierno llegó con la esperanza, y es bueno que la mantenga, de abrir un diálogo. Bienvenido al diálogo. Incluso ojalá diálogo con aquellos que hoy día no quieren dialogar porque tienen esa arma, si la abandonan. Pero mientras eso ocurra, que aparentemente está lejos de que ocurra, el orden público es una obligación del gobierno. Porque y es indelegable. Se lo planteo al tiro. Usted fue ministro del Interior, por lo tanto, puede decir con mayor propiedad y evaluar el rol que ha tenido la ministra Isquia Siches, que ha sido muy criticada durante estos 2 meses. Sí, ha sido criticada. Tuvo una buena noticia ayer, como lo recordaba Camilo. Tiene que mejorar su performance. Yo creo que hoy día la preocupación permanente del presidente Boric es estar afirmando ese ministerio. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Tiene que cambiarse ciertas formas en cómo que se aborda el tema. Y tienen que ayudarla. Hoy día la ministra de Justicia, una señora respetable, sin duda, profesionalmente impecable, hace una entrevista en algunos aspectos interesantes. Pero preguntada por la periodista si Celestino Córdoba es preso político o es una persona que está presa por un delito común, dice que no califica el hecho, que no lo puede calificar, que no le corresponde. Pero por favor, si hay una sentencia de la Corte Suprema que dijo que es un incendio con homicidio, ¿qué discusión puede haber respecto? ¿Qué señal se da? Cuando tú le das el carácter de preso político a personas que han cometido delitos comunes en cualquier parte del país, de alguna manera estás como entendiendo la conducta delictual. Eso no puede ser, a mi juicio, y particularmente no puede ser cuando tienes un cargo de gobierno de esa envergadura. Sí, vamos a hablar de eso también. Antes, Catalina Pérez, el rol de la ministra Isquia Siches, el despliegue esta semana, esto de estar, como decía Jorge Burgos, de alguna manera siempre protegiéndola, ¿le hace daño al gobierno? Sí, yo creo que el trabajo del Ministerio del Interior ha sido un trabajo sumamente complejo. Nosotros recibimos un país fracturado, con índices de violencia indiscutiblemente históricas. Tenemos distintos focos de violencia y creo que porque no se ha abordado el conflicto en términos de su causalidad, en términos de la conflictividad de fondo que existe, sino que más bien en los síntomas que representa. Y creo que en eso el trabajo del Ministerio va a ser un trabajo que no va a poder rendir frutos de la noche a la mañana, que requiere una agenda larga, pero por lo mismo los énfasis que se han puesto en términos de un acuerdo nacional. Me alegra mucho que la exdiputada Pepa Hoffman reafirme las palabras del presidente de la UDI, un acuerdo nacional que requiere de todos los sectores. Necesitamos generar espacios de reencuentro con agendas claras. La línea que ha presentado la ministra respecto de protección de víctimas, respecto de protección del crimen organizado, respecto de una nueva institucionalidad, reformas que también le pedimos al presidente Sebastián Piñera en su minuto y que hoy día tenemos que echar a andar. Estos cambios no se van a realizar de la noche a la mañana. El trabajo del Ministerio del Interior me parece uno de los trabajos más complejos que va a tener que enfrentar esta administración y no me cabe duda que con los ajustes necesarios que ya se han empezado a hacer, vamos a tener un gabinete que está a la altura del desafío. Pero la figura de la ministra, Catalina, yo no tengo ninguna intervenida, parece, ¿no? No, yo no tengo ninguna duda del liderazgo de la ministra del Interior y de sus capacidades. Creo que evidentemente, insisto, un periodo de 2 meses requiere de un proceso de reajuste, requiere de un proceso de conformación de equipo, requiere de un proceso de diagnóstico de la conflictividad también a la que se está enfrentando, pero creo, insisto, que la ministra cuenta con todo nuestro respaldo, con el respaldo también del presidente y no me cabe duda de su impecable gestión hacia el futuro. Pepa Hoffman, lupa a la gestión de Isquia Siches. Bueno, es parte de los problemas que ha tenido el gobierno en la instalación de la ministra, pero en ese sentido creo que Camilo tiene razón. O sea, solo han pasado 2 meses, hemos visto demasiados errores permanentemente, es la primera ministra mujer y obviamente que le va a costar. Yo creo que falta un poco más de complicidad también con el resto del comité político que quizás está más afiatado porque trabajaron en la revolución, pingüina, no me acuerdo dónde partieron, pero también tienen complicidades más profundas. Yo espero que eso se pueda solucionar porque quiero insistir y yo valoro mucho que Catalina
agradezca el rol de que nosotros estamos muy dispuestos a colaborar y eso es real, es genuino. Porque lamentablemente, yo creo que estas cosas uno tiene que ir aprendiendo, no fue el rol que nosotros tuvimos cuando fuimos gobierno y ellos eran oposición. Y no se trata hoy día de vendetas ni de... No, hay que entender, y nosotros hemos entendido, porque hemos cometido errores, por supuesto, que tenemos que colaborar con el gobierno y hemos recibido también bastante críticas mezquinas, incluso de nuestro sector, que dicen casi dejen que el gobierno caiga. Al gobierno no le puede ir bien, no le puede ir mal. No le puede ir mal. Entonces yo valoro que tú hoy día tengas una posición de entender cuál es el rol que tiene que tener la oposición, que tiene que ser constructiva. La UDI va a ser un partido firme pero responsable. En ese rol estamos hoy día. Y si tenemos que colaborar, el tema del rol de la ministra, la verdad es que depende del presidente. Hasta uno no puede tanto involucrarse, son decisiones bastante de cómo él quiere que se gobierne el país. Que ha tenido problemas, son evidentes. Pero obviamente que si él cuenta con la confianza, bueno, él se tendrá que ir dando cuenta de a poco. Y yo en eso sí comparto, creo que tiene un liderazgo bastante notable, que ha cometido muchos errores, pero bueno, creo que en esta etapa hay que darle una oportunidad y espero que pueda recapacitar. Y sobre todo, si la ministra Isquia Siches es capaz de sacarse su ideología de encima y ponerse en el rol de Estado, de entender que tiene que usar todas las herramientas que le da la Constitución y el Estado para buscar la paz, yo creo que va a ser un gran acierto y espero que tenga esa capacidad y no nos quedemos en esta cosa que a veces parece tan estudiantil. Camilo Escalón, ¿el problema ha sido la ideología? No, yo creo que una persona para ser ministro del Interior tiene que tener una ideología, tiene que saber para dónde camina, tiene que estar inspirada en un propósito de país, ¿no? Y luego ejercer el cargo, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? Yo creo que si uno mira hacia atrás, Perdóname, ¿te puedo preguntar algo? Nosotros no hemos tenido un ministro del Interior con la capacidad de separar su rol de jefe político del gabinete del rol de la seguridad pública. No es casual de mi punto de vista que se esté planteando incluso un cambio constitucional, separar ambas cosas, porque no son de verdad compatibles. Es que los hechos, Camilo, el ministro del Interior, siendo ministro de Seguridad Pública, claro, el ministro del Interior tiene que tener mano dura. El ministro del Interior tiene que perseguir las bandas, ¿no? Como señaló tiene razón la diputada Pérez cuando dice que la ministra presentó un plan muy interesante en la Comisión de Seguridad del Senado, que fue incluso valorado por otros ministros del Interior, como el senador Insulza, ¿no? Es un aporte. Ahora, tiene que haber mano firme para aplicarlo. Epa Hoffman le quiere decir algo hace rato. No, lo que pasa es que yo entiendo lo que está diciendo. Al contrario, yo quiero rescatar la capacidad que tiene que tener la ministra, lo que usted decía recién. Pero ¿usted no encuentra que en la izquierda hay un trauma ideológico en enfrentar el tema de la seguridad? ¿Un cierto complejo? Mire, yo creo que las ideologías, al igual que muchas otras doctrinas, yo tengo los propios, se reflejan o se manifiestan a través de la conducta de las personas, ¿no? Porque esto de la derecha habitualmente es bien peligroso para nosotros, porque con la chiva de que nosotros teníamos desviaciones ideológicas nos persiguieron durante 17 años, acuérdese usted. Entonces, esto que a mí me vengan a decir, mire, usted tiene una ideología que lo hace ser tolerante de la delincuencia, ya me suena mal, me suena peligroso, porque eso ya lo vivimos, ¿no? Acá de lo que se trata es que son las personas las que tienen que responder por el ejercicio de los cargos a los cuales se les ha asignado. Jorge Burgos. Mira, es que lo que pasa es que salió un tema en esta área que a mi juicio es bien importante. Nosotros yo creo que estamos haciéndonos un poco de trampa hace bastante tiempo respecto de los roles del ministro o ministra del Interior. Esta teoría de que los ministros del Interior son jefes políticos y a la vez responsables de la seguridad pública es una cuestión que nos da para más. Es imposible ambas cosas. Hoy día, y los ministros del Interior hace bastante tiempo, a lo menos en el último gobierno y lo que a poco de este, se han convertido en ministros de seguridad pública en los hechos. Y la jefatura política termina del gabinete en otro lado. ¿Alguien podría dudar en Chile que la jefatura política hoy día, en la relación con el Parlamento, desde el gabinete, está a las Express y no al Interior? Por favor. ¿Cuál es la preocupación cotidiana de la ministra del Interior? La seguridad pública. ¿Dónde tiene que responder todos los días? Entonces,
A propósito que el presidente Boric ha dicho que quiere abrirse a un gran acuerdo nacional sobre seguridad pública, tiene muchos aspectos. Y él tiene que liderarlo y dar señales en ese sentido, y qué bueno que la oposición, algunos partidos hayan respondido positivamente. Uno de los temas centrales es apurar un proyecto de ley que está hace ya algún tiempo, de dividir los roles, claro. Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Interior, de Gobierno, como se termine llamando. Lo otro yo creo que realmente es no reconocer una realidad. Catalina, ¿hay algo en ese sentido? Forma ¿Hay algo parte, en la agenda de forma dividir? parte de la propuesta que presentó la ministra del Interior en la Comisión de Seguridad, digamos, reformar la estructura de funcionamiento, porque además hay dos grandes problemas de los que hacernos cargo. Digamos, uno es efectivamente toda la agenda de seguridad que requiere de medidas de corto, mediano, largo plazo, un reconocimiento de la causalidad de fondo que hay detrás de cada uno de los conflictos, y también el orden político de gobierno. Y ya es un tremendo desafío liderar un gobierno generando mayorías políticas, generando mayorías sociales con dos coaliciones a su vez, que tienen que también aportar a la construcción de un programa común. Entonces, yo creo que son dos grandes tareas donde este gobierno tiene que poner a sus mejores equipos, tiene que poner su mejor voluntad, y creo que va en la línea de la reestructura del ministerio, de la reestructuración, digamos, del Ministerio del Interior para esos efectos, junto con las otras medidas a las que ya hemos referido. Y ahí creo que, insisto, hace falta la voluntad de parte de todos los actores para avanzar de manera adecuada. Nos metemos de lleno a la convención, nos metemos en lo que pasa con las encuestas también. Lo comentábamos al comienzo del programa con Quique Mujica, el papel que van a tener los indecisos. Hay un grupo importante de indecisos que está generando precisamente una indefinición respecto a lo que va a pasar con el plebiscito de salida, aunque no hay que soslayar el hecho que varias encuestas dan al rechazo creciendo de alguna manera en la perspectiva del plebiscito de salida. ¿Cómo interpretar esto, Pepa Hoffmann? A ver, yo creo que ha habido un mínimo común que ha sido la soberbia que hemos visto por parte de la convención en general, y quiero hacer esa distinción más allá de los constituyentes. En este proceso ha sido relevante no solamente el resultado de una constitución final, sino que también el proceso. Y ha habido mucho de forma donde creo que la convención ha ido perdiendo legitimidad, ha ido perdiendo autoridad, incluso más por la forma que por el fondo, y eso creo que nos ha hecho mucho daño. Nosotros hemos entendido que efectivamente aquí, y también lo dijo Macaya, la actual constitución está absolutamente superada. Y hay un sentimiento de esperanza en lo que tiene que ver con que salga un buen proceso. La gente que votó a prueba está esperando una buena constitución. Y no está viendo eso, y hoy día hay, yo diría, gente de centro más de izquierda, que no confía aún en un rechazo, y que por eso estos indecisos están todavía en esta mitad, que quisieran votar rechazo, pero la verdad es que quieren cambios y sienten que en el rechazo no hay cambio. Bueno, eso es responsabilidad nuestra, sobre todo quienes estábamos en esa opción, de dar a entender y de generar las confianzas necesarias para poder construir lo que venga después, porque gane el apruebo, gane el rechazo, esto no termina aquí, va a ser súper complejo. Entonces creo que lo que viene hoy día es generar esas confianzas, sea en el Senado, sea lo menos con olor a cocina posible, pero donde le podamos entregar a los chilenos, porque como si es verdad lo que dicen las encuestas y gana el rechazo, la gente tiene mucha esperanza en este proceso, y como sector tenemos que hacernos cargo y entender y leer ese sentimiento que está en la ciudadanía, y eso es parte de una política moderna, y eso es parte de una derecha que entiende y que quiere liderar también, Álvaro, los cambios sociales. Camilo Escalona, sí. ¿Cómo ha visto el trabajo de la convención? ¿Un trabajo efectivo? ¿Ha visto mucho opio, como dijo en algún momento? Opio. Usted me lleva a agregar tres cosas a mi presencia. A ver. Uno, la película de que va a ganar el rechazo ya la vi. ¿Ah? Esa fue ampliamente difundida en septiembre, octubre del 2020, previo al plebiscito de entrada. Es casi igual esta película. No, y las encuestas decían que ganaba la prueba. ¿No? Pero siempre había, ¿no?, esta insinuación de que las fuerzas conservadoras iban a ganar, y finalmente perdieron, ¿no? Ahora se repite la historia de otra manera, pero se vuelve a repetir. Ahora, lo segundo es que valoro la posición de la UDI, de que dice que la Constitución del 80 caducó. Eso a mí me parece muy importante. La Constitución del Lago. ¿No? La Constitución del 80, independientemente que Lago firmó una reforma constitucional, que entre otras cosas terminó con los senadores designados, ¿no?, y otros engendros más de la Constitución del 80 inicial. Burgos lo domina más que yo este aspecto, pero de verdad yo creo que esas reformas del año 2005, que entraron a tener efecto jurídico-político en 11 de marzo del 2006,
fueron reformas importantes. Por ejemplo, terminó la inamovilidad de los comandantes en jefe. Hasta ese momento, un comandante en jefe le podía faltar el respeto al presidente de la República, como de hecho ocurrió, y este no lo podía destituir. Así que, de que yo valoro esas reformas, las valoro. Pero el sentido del Estado subsidiario como núcleo de organización del sistema económico social ha permanecido en la Constitución del 80 y todos los chilenos, entiendo yo, que encuentran ahora que hay que buscar una manera nueva de generar una institucionalidad democrática para este Chile del siglo XXI. Así que eso yo lo valoro. Ahora bien, cuando me echan en cara esto del opio, debo decirle de que se le solicitó entonces al presidente de la República, Sebastián Piñera, en su primer mandato, que convocara una asamblea constituyente. Yo dije que eso era fumar opio. Y así ocurrió, pero no le iba a convocar, no lo iba a hacer. Era contra natura de que Sebastián Piñera lo hiciera. Ahora, de por medio hubo un estallido social, ¿no? Y a mí, de verdad, me parece muy importante lo que pasó. O sea, que el 15 de noviembre, ¿no?, el conjunto, el sistema político del país, se concordara, ¿no?, lograra llegar al acuerdo de avanzar en el proceso constituyente, a mí me parece notable. Aún más, puedo hacer una afirmación. Yo creo que el hecho de que el presidente Gabriel Boric concurriera a la firma del acuerdo del 15 de noviembre fue el paso más importante previo a su elección como presidente de la República. Candidato. Eso fue un acierto de su parte. Sí. Fue Ahora, pero ¿cómo ha visto el trabajo de la convención, Camilo? Ahora, la convención tiene imperfecciones, naturalmente. Imperfecciones, algunas de las cuales radican en la conducta que tuvo el Congreso anterior. Por ejemplo, hay una sobrerepresentación de personas sin partido, entre comillas, independientes, a las cuales se les facilitó un tipo de sistema electoral que la sobrerepresentó en la actual Convención Constitucional. Y tienen de verdad un peso que va más allá de lo que la sociedad chilena representan como sector. O sea, no es fácil el trabajo de la Convención Constitucional, porque hay que también construir las mayorías, que haga un posible un nuevo texto. Pero con esto concluyo, pero yo sé que ya se apuró. Está levantando el dedo. Sí. Mire, yo el 11 de septiembre estuve en el techo de un colegio en San Miguel, el Colegio de Arte Gráfica, que está casi en línea recta la Moneda, y yo fui testigo de cómo los Joaquín-Harker bajaban y bombardeaban el Palacio de la Moneda. Desde los 18 años que yo tengo la convicción de que es indispensable generar una constitución nacida en democracia. El 11 de septiembre no solo se quemó la Moneda, se quemó la antigua Constitución del 25 y la institucionalidad. De hecho, la Junta Militar la suprimió y gobernó por la vía de los decretos ley y después por la vía de la Constitución del 80. Entonces, es una tarea histórica que no podemos fallar. Sí. El país no puede fallar. Le quiero preguntar a Jorge Burgos, porque hablar de la convención es amplio, en particular de las discusiones jurídicas que se han dado sobre el sistema de justicia, sobre el sistema político. ¿Qué visión tiene usted de lo que se ha aprobado hasta ahora en el borrador? Bueno, pero déjeme decirle una cosita breve. Yo formo parte del 79% de algo de chilenos que concurrimos con el apruebo. Y que tuvimos una esperanza, que esta fue una buena oportunidad para que se diera lo que dice Camilo, una constitución que uniera. Una constitución que fuera, según algunos, una casa común o lo más común posible. Yo estoy preocupado porque no está saliendo eso. No está saliendo eso. Está saliendo una cosa más bien de triunfadores, de vencedores sobre vencidos. Está saliendo más bien una cosa en que lo que se trata es la refundación total, olvidando una tradición constitucional riquísima de nuestro país, con claros más que oscuros. Entonces, déjeme decirle que esa esperanza para muchos, y por eso que las encuestas no hay que tomarlas como absolutas, pero tampoco desecharlas tan rápidamente. ¿Quién iba a pensar que una constitución aprobada por el 80% en su plebiscito de entrada, una fórmula, iba a esta altura estar par y par apruebo y rechazo? Era como pensar que un partido entre, como dice un amigo, entre Brasil, selección A, con Togo iba a ganar Togo. Bueno, Togo está empatando. O está ganando en la mayor parte de las encuestas. Hoy día, faltan 2 meses. Sí. ¿Y eso es por qué? Porque yo creo que el mandato tan nítido, tan claro, para hacer una cosa que limitara el poder, que lo distribuyera el poder, que estableciera nuevos principios, que por cierto en materia de garantía fuera un avance hacia un estado más de bienestar, eso ha sido cambiado por una refundación desde la nacionalidad, desde la integración del territorio, desde el sistema de justicia paralelo. Eso leyeron mal, más allá de lo odio y algunas personas, esos son detalles, son anécdotas, pero han leído mal eso.
Aún tendrán algunas oportunidades de artículos transitorios, armonización, pero ojo, creo que hubo un error en ese aspecto. Y respecto al sistema jurídico que usted me pregunta, mire, la primera propuesta que estuvo a punto de aprobarse era mucho peor de la que se aprobó. Y en eso, chapó a los senadores, en general los senadores socialistas y de otros partidos, también de la ADC y también de partidos de Pero más que oposición. los senadores del colectivo socialista, porque los senadores opinan desde afuera, el colectivo socialista No. es el que ha jugado Chapó el rol articulador. Es dentro que de la estamos en convención. desacuerdo en ese camino. Chapó a los senadores solamente en eso estamos en actuales, desacuerdo. probablemente. A los actuales, que le dijeron al colectivo socialista que lo que estaban... Estás desfigurando los hechos. Pero ¿por qué desfigurándolo? Porque el Partido Pero si fueron los Socialista- senadores y dijeron que el estaban Partido haciendo un Socialista engendro. tiene una actitud de absoluto respeto sobre el rol Bueno, que si juegan no sus fue los miembros del colectivo respetuoso, fue socialista. claro. Bueno, retiro los socialistas. Chapó a otros senadores que dijeron que es lo que estaban haciendo una mano. Y afortunadamente eso que dijeron, que yo le tengo una interpretación distinta, mejoró la performance. Pero no absolutamente. Sí. Es cierto que el intento que hubo, que la Cámara de Diputadas y Diputadas con 4/7 borrara la función legislativa de la Cámara de las Regiones, se murió en la propuesta de ayer. Pero es cierto también que en materia de veto se cometen dos errores. El veto presidencial se le rebaja el quórum, a mi juicio, peligrosamente, y además se lo establece solo como veto total. Solo como veto total y no parcial. Eso dificulta mucho las negociaciones. No hay una palabra en el sistema político sobre el sistema electoral, salvo que es proporcional. Lo que ya es opinable cuando se trata de regímenes presidenciales. Jorge, Entonces, vamos a seguir tendiendo a la fragmentación. No hay duda que el sistema político chileno actual hay que cambiarlo, pero para mejor. Sí. No con estos riesgos que a mi juicio se está estableciendo en esto. ¿Está más inclinado a votar rechazo entonces? Hoy día yo estoy desesperanzado de lo que se ha propuesto. Voy a esperar en conjunto con mucha otra gente el término del proceso. Tengo derecho a opinar ahora, pero déjeme decirle que estoy desesperanzado con lo que se ha hecho. Tomaremos la decisión informadamente. Ojalá entre muchos. Catalina Pérez, la diputada de RD, que tiene una opinión también respecto a lo que está pasando con el proceso constituyente. O sea, primero, yo creo que es evidente que este proceso iba a ser sumamente complejo. O sea, se han librado guerras civiles, por lo que la constituyente está debatiendo de manera democrática. Segundo, que otra cosa que me interesaba decir, yo creo que es un triunfo cultural del pueblo de Chile, que hoy día todos los sectores políticos, desde la exdiputada Pepa Hoffman hasta quienes se opusieron al proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, hoy día reconozcan la necesidad de un proceso constituyente, de un proceso de cambios y den por desechada la Constitución del 80, que hoy día reconozcamos la necesidad de cambio de manera transversal, que era algo que hasta hace 2 años atrás no era un concepto en disputa, digamos. Ahora, yo lo que sí creo es que eso tiene que materializarse en una voluntad concreta. Cuando el presidente de la UDI señala que nuestra voluntad de cambio tiene que ser creíble, es porque justamente hoy día los sectores que tradicionalmente se han opuesto a los cambios se están oponiendo también al resultado de esta convención. Y aquí, lo último, el 4 de septiembre hay una opción clara. O sea, vamos a tener una constitución democrática que garantiza cambios, que garantiza derechos, que pone fin al abuso, versus la alternativa de cerrarle la puerta a esos cambios. ¿Por qué digo una constitución que garantiza derechos? Porque es la primera constitución que reconoce a las personas con discapacidad, que reconoce a las personas mayores, que reconoce el derecho de propiedad, el derecho a emprender, el derecho a la vivienda, a pesar de lo que señalan los sectores conservadores. Es la primera constitución que pone fin al abuso, que nombra la corrupción, por ejemplo, en una regulación constitucional inédita en el mundo, que en términos de descentralización habla de descentralización real, elemento importantísimo para, por ejemplo, una región como Antofagasta, que es la región a la que yo represento, donde la administración de los recursos va a recaer en la región. Entonces, nadie podría decir que esta no es una constitución que garantiza derechos, que garantiza cambios y que pone fin a los abusos en Chile. Y me parece que, digamos, diluir el debate, que es un debate binario en términos de apruebo los cambios o rechazo los cambios del 4 de septiembre, es venderle a la ciudadanía incertidumbre e inestabilidad política. ¿Por qué? Porque están proponiendo una tercera vía que hoy día no existe. No existe la voluntad, no existe la voluntad, ni voluntad política, ni el instrumento jurídico para garantizar una tercera vía. Lo que yo creo que hay detrás de ese discurso es la relativización del apruebo. Es decir, a las personas en su casa y venderle un voladero de luces de que ir a votar apruebo el 4 de septiembre no es trascendental para garantizar los cambios. Yo me pregunto, ¿por qué la misma clase política que en los últimos 30 años no ha querido avanzar en las transformaciones, va a querer avanzar hoy día, menos con los quórums que hoy día tenemos en el Congreso, menos con las mayorías que hoy día tenemos en el Congreso? Entonces, creo que la opción que tenemos el 4 de septiembre es clara,
sea, hay es una el sola apruebo, opción. es el rechazo. Y la Hay otra dos opción es alternativas, son el ilegítima. apruebo y son el rechazo. Bueno, no es entonces, ilegítima, pero es inviable. Se parece es inviable. perdona, con todo respeto, se parece a lo Completamente que inviable. decía en el ¿Cómo la vamos a 88 un viabilizar? caballero, o yo o el cabo. ¿Cómo la vamos a viabilizar? No puede ser eso. Te pregunto cómo la vamos a viabilizar. Pero hay que viabilizar la responsabilidad de ustedes, ¿Cómo? los políticos. Si el pueblo decide rechazar... ¿Cómo vamos a Pero, viabilizarlo? por cierto, en el propio Congreso, si ustedes derivaron... ¿Con qué por un momento- mayorías? Con qué las mayorías que hay que obtener para un ¿Crees gran que la acuerdo. derecha, Pero que si- la derecha va a optar? Oye, pero pero se la acaba de derecha decir- va a la acaba de mañana. decir- Si los sectores pero más acaba de conservadores lo hacen. decir una Yo creo que no. representante- Pero una Y cosita por lo mismo cortita, creo acaba que de tenemos que decir- acaba de hacer decir- los cambios con la alternativa Pero institucional toda la que tenemos. mañana, Yo Catalina. creo que ha representante- sido muy... que la alternativa que tenemos pero con te septiembre, contesto. Jorge Burgos, es Te clarísima. contesto. Acá Y es creo que una sacarlo de ahí es representante... una De uno, ficción. por favor, Acá Jorge es una Burgos. representante clarísima a la derecha, como la exdiputada Hoffman, que ella también considera que la Constitución del 80 está muerta. ¿Ah? Entonces, por favor, háganle legítima propaganda a la apruebo, con todo el derecho del mundo. Juéguense a fondo, pero no digan que no hay otra alternativa. Yo creo que porque no hay eso es poco absolutamente democrático. ninguna voluntad Nos de queda poco cambio tiempo. Pepa por parte de los Hoffman también sectores. aludía en esta conversación. No, está bien. Yo la verdad es que, no sé, te invito, Catalina, de verdad, yo sé que esto es un espacio de confianza y así como uno tiene que ser menos soberbio en esta actitud, y no se trata de confiar por nada. Aquí nosotros todos hemos entendido que efectivamente tienen que haber cambios. Y eso sí es una actitud que tú valoras, pero en verdad no valoras, porque no lo crees. No la creo. Está bien, entonces no lo valores cuando no lo creas porque me estás engañando. Pero Lo que te quiero demostrémoslo decir, yo entonces, le quiero hablar a los diputada, chilenos y no a ti, exdiputada. a decir, y le quiero decir a los chilenos que lo más probable es que si gana el rechazo, como estamos viendo hoy día en las encuestas, que yo ni siquiera me he pronunciado, tenemos que darle a la gente la garantía de que van a haber cambios sociales relevantes. Eso es lo más importante, y más que aprobar por aprobar, creo que hoy día no solamente habla del infantilismo que hemos visto y la soberbia que hemos visto en el gobierno, sino lo necesario que es generar acuerdos. Chile no aguanta más discusiones, no aguanta seguir estancado, la gente está hasta aquí con la inflación, la gente no se puede comprar casa hoy día y nosotros seguimos hablando de los cambios de la Constitución. Hagamos esos cambios rápido y hagámoslos de verdad y hagámoslos de buena fe y hagámoslos no como lo que estamos viendo hasta ahora en el Congreso, en la Convención Constitucional. No somos nosotros quienes hemos levantado la mano en contra de esta convención, ha sido la misma gente y es por eso que nosotros estratégicamente le vamos a ceder la franja a la sociedad civil para que sean ellos. Eso es parte del proceso. Espero que tengan un poquito más de buena fe porque estamos en un país que hoy día requiere que nos pongamos de acuerdo. Espero de todo corazón que esa voluntad de cambio que expresa la derecha exista. Pero permítanme poner en duda esa voluntad si no se ha expresado en el último periodo. Si el mismo 15 de noviembre tenían decidido votar rechazo. O sea, no, para mí no es absolutamente ninguna novedad. Sí, Camilo Escalona. Y no, le quiero preguntar directamente, ¿qué pasa si gana el rechazo? No, es que eso no me parece a mí la manera correcta de tratar el tema, porque yo creo que tenemos que hablar de contenidos primero, pues ni siquiera hay texto constitucional todavía. Entonces, yo no estoy aquí en un foro de la prueba del rechazo, se lo quiero decir con mucha franqueza. Yo estoy aquí para opinar, para conversar. Por ejemplo, yo no comparto lo que dice Burgos, de que se ha hecho una refundación total. Yo creo que claramente es una afirmación que está fuera de la realidad. Y yo valoro los contenidos. ¿Cuál es el contenido más importante desde mi punto de vista? La definición de Estado social y democrático de derecho que, a mucha honra y con mucho orgullo, ha impulsado el colectivo socialista dentro de la Convención Constitucional. Nosotros no somos mayoría. Somos un sector significativo, pero que no está en condiciones de determinar qué se vota y qué no se vota. Pero tenemos una opinión que ha logrado ser respetada. Y de esa manera, a pesar de que se rechazó inicialmente, después el colectivo socialista logró que se aprobara la idea del Estado social y democrático de derecho. O sea, es una manera de lograr avanzar, de generar las condiciones para que la Constitución logre tener la amplitud que se necesita para que la mayoría de la gente la vote, para que se pueda aprobar, para que no se genere una situación de ingobernabilidad, porque no vamos a tener la Constitución del 80 que ya se murió o porque la nueva Constitución fue rechazada. O sea, hay que resolver un problema, hay que generar las condiciones para asegurar la gobernabilidad democrática del país con una Constitución que logre ser aprobada por la mayoría. ¿Usted va de candidato al Partido Socialista, presidencia del Partido Socialista, la próxima semana? Yo creo que los que hemos tenido una larga experiencia en política tenemos que ayudar a la nueva generación, a la del presidente Boris, a los que hoy día están gobernando. Tenemos una experiencia valiosa que nosotros tenemos que lograr transmitir. No es nuestro patrimonio personal, es un patrimonio de todos. Y eso es lo que nosotros queremos lograr hacer. Bien, nos pilla la hora Camilo Escalona, María José Hoffman, Jorge Burgos, Catalina Pérez. Muchísimas gracias a los cuatro por participar aquí. Muchas gracias. En Muchas gracias a usted, Mesa Central.
Mesa Central.